Yo quisiera, hermanos, que usted pudiera en este momento, entonces, ahorita abrir su Biblia y que pueda ir junto con su servidor al Evangelio de Lucas. Lucas, el capítulo 10. A los hermanos que estaban en la mañana les decía que si me escuchaban hablando un poco rápido me detuvieran, ¿no? Porque obviamente los panameños, yo he escuchado aquí en Costa Rica, tendemos a hablar rápido, pero luego me acordé que su pastor también es medio panameño, porque él también habla rápido, así que yo creo que aquí entre panameños no hay problema, amén. Lucas capítulo 10, hermano, Lucas capítulo 10, quiero compartirle una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a medida que vamos a estudiarla el día de hoy, es interesante, hermanos, que podamos nosotros ser de las personas que no solamente vean una necesidad, sino que podamos actuar, que podamos marcar una diferencia, que podamos suplir y ser, más que una pregunta, más que críticas, podamos ser la respuesta a una necesidad. En Lucas capítulo 10, verso 25, dice la Biblia de la siguiente manera: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Durante el ministerio del Señor Jesucristo, muchísimas personas se acercaron a Él. La mayoría, o muchos de los que se acercaron a Él con una profunda necesidad. Se acercaron a Él de una manera genuina, de una manera real, auténtica, porque querían buscar un cambio para sus vidas. Querían y necesitaban conocer a Jesús. Sin embargo, también tenemos que reconocer que muchas personas se acercaban a Él, pero con una doble intención. Algunos se acercaban a Él no de buenas maneras. Por el contrario, se acercaban para poder encontrar algún error, alguna falsedad en sus enseñanzas. No todas las personas que se acercan a Jesús se acercan de la manera correcta. Sin embargo, hermanos, eso nos hace primeramente a nosotros pensar: ¿estamos buscando a Jesús? ¿Nos estamos acercando a Él? Y otra pregunta: ¿cuáles son nuestros motivos? Pero sin importar los motivos, algo importante: Jesús atiende a toda persona. Jesús atiende a toda persona. Este hombre era un intérprete de la ley, un abogado de la ley, una persona que conocía muy bien el Antiguo Testamento. Y le hace una pregunta que sin duda para él era una pregunta capciosa. Quería conocer qué respuesta daba Jesús para él poner algún pero o por tener alguna crítica y juzgarle. Y pregunta: ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Jesús, siempre recuerde esto: Jesús tiene la respuesta correcta a cada una de nuestras inquietudes. En el verso 26, Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Normalmente cuando alguien llegaba con esa doble intención, con estos motivos ocultos, Jesús contestaba más bien con una pregunta. Y la respuesta del intérprete de la ley fue increíble, fue maravillosa, digna, por cierto, de que usted y yo podamos memorizarla. Dice en el verso 27, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve lo que le digo? La respuesta fue increíble. La respuesta fue contundente. La respuesta era una gran verdad. Aquí se resumen la ley y los profetas. En un solo versículo, este hombre, intérprete de la ley, comprobó de que él no era pura apariencia. Era una persona que conocía la verdad. Y hermano, algo importante es que usted y yo podamos conocer la verdad. La Biblia nos habla en el Evangelio de Juan que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad es muy importante, pero ojo con esto, no es suficiente. Conocer la verdad es muy importante, pero no es suficiente. Porque más que conocerla, tenemos también que vivirla. Conocer y vivir la verdad. Este hombre conocía la respuesta al derecho, pero lastimosamente, recuerde, tenía motivos ocultos. Ahora, Jesús reconoció que fue una respuesta adecuada, una respuesta correcta. En el verso 28 le dice, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús reconoce que la respuesta es apropiada, la respuesta es excelente. Pero en el verso 29 vea: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Qué interesante. Este hombre
empezó con una mala intención, un mal motivo para acercarse a Jesús. Sin embargo, Jesús le da una oportunidad de que pueda contestarse su propia pregunta. Él conocía la respuesta. Su respuesta fue digna de admirar, sorprendente. Sin embargo, sigue de insistente. Sigue, dirían por acá los ticos, de majadero. Sigue ahí fregando la paciencia, sigue ahí buscándole la quinta pata al gato. Y en ese momento, recuerde siempre, Jesús tiene la respuesta apropiada a cada una de nuestras interrogantes. Y Jesús no solo tiene la respuesta, Jesús es la respuesta. Y en el verso 30, Jesús se dispone no a contestarle de una manera superficial, no le contesta simplemente con una respuesta de tan solo 20 palabras. Jesús le contesta a través de una parábola, una historia, muy interesante por cierto. Verso 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, ojo con esa frase, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Hagamos una pausa hasta el verso 32. Jesús empieza esta parábola contando, se la cuenta el intérprete de la ley, y las dos primeras palabras son un hombre. Un hombre. No nos dice de qué nacionalidad, no nos dice de qué raza, no nos habla de la profesión, no nos habla acerca del color de la piel, no nos menciona ni siquiera el nombre de esta persona. Simplemente dice una persona, un hombre. Se dispuso a hacer un viaje de Jerusalén a Jericó. Y en medio del viaje sufre una gran calamidad. Salen unos ladrones a toparle, le roban, le quitan, lo despojan de todo lo que tiene, pero además de esto lo hieren, lo lastiman, lo dejan medio muerto a mitad del camino. Vemos a un hombre que no conocemos los detalles de él, pero sí sabemos de algo. Es un hombre que necesita ayuda. Necesita ayuda. Es un hombre con una gran necesidad, un hombre que está herido, un hombre lastimado. Y en ese momento, ese hombre herido y lastimado en el camino escucha los pasos de una persona que se va acercando a él. Y esa persona que se acerca, yo me imagino en aquel momento, y la Biblia, y Jesús no nos cuenta de esto, pero si yo hubiera sido ese hombre que está lastimado y arrojado en el camino, yo hubiera escuchado esos pasos y para mí hubieran sido pasos de esperanza. Hubiera sentido una gran emoción. Tal vez si hubiera tenido fuerza, hubiera dicho: ayuda, socorro, auxilio, alguien que me ayude. Y este hombre quizás escuchó estos pasos de esperanza. Y lo que tal vez este hombre no sabía, que la persona que se acercaba era un sacerdote, un servidor dentro de la obra de Dios, un hombre que seguía los rituales, una persona que se suponía debía de tener un buen comportamiento. Una persona que conocía la ley y por tanto, si conocía la ley, sabía que debía de amar al prójimo, sabía que debía de hacer bien. Y lo bueno para este hombre es que este sacerdote iba de camino y el sacerdote lo ve. Él lo ve. No fue que el sacerdote pasó despistado, tal vez estaba con el celular ahí chateando en aplicación, no sé, siguió de largo. Bueno, no, dudo que hubiera tenido celular, por cierto. Pero el sacerdote no pasó despistado. El sacerdote vio a aquel hombre. Él vio la necesidad. Él vio a aquella persona herida, aquella persona lastimada. Pero ¿cuál fue la actitud del sacerdote cuando lo vio? La Biblia lo describe de esta manera: y pasó de largo. Luego pasó otro hombre. Seguramente este hombre nuevamente sintió la esperanza: alguien puede ayudarme. Para buena noticia de ese hombre, este hombre que le vieron, ese hombre que venía, que se acercaba ahora, era un levita. En otras palabras, era de la tribu de Leví. Otro hombre que estaba relacionado con las cosas de Dios. Un hombre que servía en el templo. Era una persona que conocía la tradición, que conocía las escrituras, que conocía la verdad. Y este levita, al igual que el sacerdote, lo ve. Él ve a ese hombre golpeado, él ve a ese hombre herido, él ve a ese hombre que está agonizando, que está luchando por su vida, que necesita desesperadamente ayuda porque si no va a morir. ¿Y cuál fue la respuesta del levita? La misma que la del sacerdote: y pasó de largo.
Una frase que nos describe simplemente que siguieron con su camino. Pero ¿qué representa para nosotros hoy día? ¿De qué nos habla esa frase? ¿Qué significa y pasó de largo? ¿Saben qué significa? Que vieron la necesidad y no les importó. ¿Saben qué significa? Que fueron indiferentes, que fueron apáticos. Eso significa que simplemente no sintieron compasión, nada se conmovió. Vieron a ese hombre que no conocemos su nacionalidad, su raza, de dónde era, su profesión o cualquiera que sea la situación que tenía. Simplemente necesitaba ayuda. Pero el sacerdote y el levita, ojo, que conocían la verdad. El sacerdote y levita, que no solo conocían la verdad, estaban relacionados con las cosas de Dios, estaban relacionados con la obra de Dios. Estos hombres lo vieron y simplemente no hicieron nada. Lo ignoraron por completo. Y tal vez usted dice: pastor, ¿qué gente tan inhumana, qué gente tan mala? Ahora, recuerden que ellos venían en el camino de Jerusalén a Jericó. En Jerusalén estaba el trabajo de ellos. Ellos habían cumplido con su ministerio. Esto era horas extras. Pero ellos no tenían tiempo para que sus horas extras pudieran servir a otro, para que pudieran amar a otro. Estos hombres tenían su agenda. Estos hombres tenían metas, tenían objetivos, tenían un camino que recorrer. Pero lo que no tenían era tiempo para ayudar a alguien que desesperadamente necesitaba de ellos. Hermanos, cuando yo pienso en este ejemplo y pienso estas palabras de Jesús, me pongo a pensar lo siguiente: es importante conocer la verdad, pero no es suficiente. Es importante conocer la verdad, pero no es suficiente. Yo me imagino hasta este punto de la historia el intérprete de la ley escuchando esto y tal vez quedado mudo, porque ojo, el intérprete de la ley, por su profesión, él se codiaba con los sacerdotes. Dentro de su círculo cero estaban los levitas también. Eran personas que él conocía bien, personas que debían de tener una moral superior. Sin embargo, eran personas que lastimosamente solo seguían un ritual, solo seguían una religión, solo servían a Dios en un lugar y en un tiempo. Eran personas que conocían, pero no vivían. Y siguiendo con la historia, luego dice la Biblia en el verso 33, y qué interesante esto: pero un samaritano. Y hermanos, antes de seguir, pongámonos un poquito en el contexto de lo que estamos ahorita estudiando y escuchando. Jesús le cuenta esto a un intérprete de la ley, un hombre cuyos amigos, levitas, sacerdotes, posiblemente judío, muy probablemente, seguro judío. Y cuando escucha esto, pero un samaritano, ya esto no le cayó bien a este hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que judíos y samaritanos, Juan capítulo 4, no se llevaban entre sí. Y eso, hermano, no era un chisme o era algo de aquella época. Aún hoy día, judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Para más o menos aplicarlo aquí a la cultura tica, es como si un momento ¿hay algún sapricista aquí? ¿Hay un sapricista? Levante la mano, a ver. Y usted un poco otro escucha la historia y dice, pero un manudo, y ya que le cayó eso, le cayó mala. Y usted dice, un manudo, usted no espera nada bueno de un manudo. O al revés, que usted es manudo, ¿cuántos son manudos aquí? A ver. Uy, la mayoría, hermano, debemos orar por eso. Un manudo, pero un morado, uno dice, no. Un morado no es capaz de hacer nada bueno. Un manudo tampoco. Ya hay algo que cae mal. Bueno, ahí no eran morados y manudos, ahí eran judíos y samaritanos. Entonces a este hombre le impacta ver esta historia. Y seguro hasta ese momento dice, pero un samaritano, seguro pensó, bueno, el sacerdote y el levita lo ignoraron, seguro el samaritano lo pisoteó y lo escupió. Pero no, dice la Biblia, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y vea la frase, y viéndole, hasta este momento en la historia no hay ninguna diferencia entre el sacerdote y el levita y el samaritano. Todos iban por el camino. Y todos llegaron a un momento, y en su debido momento, todos, dice la Biblia, lo vieron. Y viéndole, pero aquí viene la diferencia. Y viéndole, dice la Biblia, fue movido a misericordia.
Aquí radica la diferencia. Aquí hay un cambio. Aquí es la diferencia más grande entre una religión y el verdadero cristianismo. Aquí está la diferencia entre la falsedad y lo que es auténtico. Aquí es la diferencia entre la hipocresía y las palabras y el verdadero amor genuino en hecho y en verdad. Y un samaritano que, ojo, no conocía ni la mitad de la ley como la conocía, no, la mitad es mucho, ni el 10% de la ley que conocía el sacerdote o el levita. Un samaritano que no servía dentro de lo que era la obra del Señor. Un samaritano que no estaba tan relacionado con la verdad. Conocía mucho menos que el resto. Pero saben, no es un asunto de cuánto conocemos, sino de cuánto vivimos. Es preferible conocer poco y vivirlo que conocer mucho y no hacerlo. Ahora, no me malentienda. Yo no le estoy ahorita, no le estoy animando a decir, no, hermano, no conozca nada, que es ahí, no crezca, se ha engañado. No. Recuerde, conocer la verdad es importante. Conocer la verdad es importante. Pero no es solo conocerla, eso es lo que quiero decirle ahorita. No es solo conocerla, hay que vivirla. Hay que vivirla, pero es preferible alguien que conoce poco y lo vive que alguien que conoce mucho y vive otra cosa. Este hombre no sabía tantas cosas, pero este hombre, dice la Biblia, que fue, y me gusta esa expresión, me impacta, movido. Fue movido. ¿Saben por qué? Porque cuando usted siente esa misericordia, tiene aquella compasión, cuando usted ve una necesidad, hermano, si usted ve, y esa es la parte clave, si usted ve de la manera correcta. ¿Qué vieron el sacerdote y el levita cuando vieron a este hombre con una necesidad? Vieron un problema. ¿Qué vieron ellos? Ellos vieron un atraso. ¿Qué vieron ellos? Vieron algo que no era importante. Ellos, hermano mío, vieron con sus ojos terrenales, con sus ojos egoístas. Vieron un gasto. En lugar de eso, el samaritano vio a través de los, yo me atrevería a decir esto con propiedad, de ojos celestiales. Él vio a través de los ojos del maestro. Él vio no simplemente una carga, él vio una oportunidad. Él no vio una maldición, él vio una oportunidad de bendecir. Él no vio a alguien que iba a ser un atraso. Él vio a alguien que necesitaba que alguien lo ayudara a seguir adelante. Él no vio un gasto. Él vio una inversión, y quizás no terrenal, pero seguramente celestial. El samaritano vio con unos ojos diferentes. Y esa visión lo llevó a ser movido. En otras palabras, lo llevó a actuar, lo llevó a hacer algo. No es simplemente ver una necesidad o ver a alguien pasando trabajo y decir, ay, qué lástima, pobrecito, ojalá pase algo en su vida. No es un asunto de decir, ojalá que alguien haga algo. Es un asunto de decir, Señor, aquí estoy dispuesto. ¿Sabe qué me recuerda esta frase? Me recuerda cuando en Mateo capítulo 9, no vamos a buscarlo por falta de tiempo, pero en Mateo capítulo 9 la Biblia nos habla que Jesús, al ver, ¿qué cosa? Al ver las multitudes, que dice la Biblia, tuvo compasión de ellas. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Nos dice, reúne a los discípulos, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Saben qué es un obrero? Una persona que no está solamente dispuesta a ver, no es una persona que simplemente está ahí sentado y no es un espectador. Un obrero es una persona que está dispuesta a trabajar. Es una persona útil, es una persona que marca una diferencia. Es una persona que marca una diferencia. En esta historia del samaritano, el levita y el sacerdote fueron espectadores. Ellos pudieron cuando llegaban a Jericó decir, ay, mira lo que nos encontramos de camino. Pobre hombre, lo agarraron y lo asaltaron. Ya estaba medio muerto, seguro a esta hora ya se murió. Fue lo que estos hombres vieron. Estos hombres llegaron y contaron la historia en aquel lugar. Pero este samaritano vio una oportunidad, vio una persona que necesitaba ayuda y se la brindó. Fue movido, actuó con compasión y con amor. Verso 34, y acercándose de una manera práctica, tangible, real, suplió sus necesidades. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino.
Y no solo vendó sus heridas, no solo lo curó de momento, vea eso, la frase que sigue, y poniéndole en su cabalgadura. Este hombre venía cómodo, se había preparado para ese camino. El samaritano venía a un buen ritmo, pero se detuvo y puso a este hombre lastimado en su lugar. ¿Sabe qué significa esto? Que el resto del camino el samaritano tuvo que hacerlo a pie, porque le entregó su cabalgadura a otro hombre. Renunció a su zona de confort, renunció a su comodidad, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Saben qué involucra eso? Tiempo. No solamente lo llevó a un lugar y lo dejó ahí, bueno, que alguien me lo cuide. No, se quedó con él, cuidó de él. No solamente perdió, digamos que le afectó la agenda o el cronograma que tenía. No fue una molestia tan solo, fue una persona en la que él le invirtió, le dedicó tiempo, le puso en su lugar y lo cuidó con amor. Verso 35, otro día al partir. No sabemos, yo no sé exactamente si fue al día siguiente. Pudo haber sido varios días que pasaron en este lugar, no sé. Pero otro día al partir, cuando ya él llegó hasta el punto máximo donde él podía cuidarlo, porque él tenía una agenda que cumplir. Sin embargo, dice la Biblia, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Sabe? Este fue un hombre que no estuvo dispuesto a ayudar tan solo. Fue un hombre que estuvo dispuesto a hacer todo lo necesario, aun cuando eso involucrara que saliera de su zona de confort y comodidad, aun cuando eso involucrara que él gastara de lo suyo, aun cuando eso involucrara de su tiempo, aun cuando eso involucraba 2 días de su salario, porque esos son 2 denarios, aun cuando eso involucró mucho de él estuvo dispuesto a amar y a cuidar a este hombre, que hasta el día de hoy, y no, tal vez en el cielo podemos preguntar si había un nombre, siendo una parábola probablemente, obviamente no, pero aún sin conocer exactamente de él, podemos saber que que el samaritano suplió su necesidad, dándonos una gran lección a cada uno de nosotros. Hermanos, ¿qué hacemos usted y yo cuando vemos una necesidad? ¿Pasamos de largo? Y no me estoy refiriendo tan solo a aquella persona que tal vez está en el centro de la ciudad, andrajosa, tirada en la calle necesitando ayuda, que si podemos ayudar, claro que sí. Pero estoy hablando en relación a su prójimo. ¿Y qué es un prójimo? Aquella persona que está cercana, su próximo. ¿Qué sucede cuando usted y yo vemos una necesidad? Por poner un ejemplo, en el trabajo. ¿Qué sucede cuando usted y yo vemos una necesidad en nuestra iglesia? Algo que nuestra iglesia debe mejorar, algo que nuestra iglesia debe cambiar. ¿Sabe? Yo no sé si aquí en Costa Rica sea igual que en Panamá. En Panamá nosotros cuando por lo general vemos algo que necesita cambiar o mejorar, somos buenos, pero muy buenos para criticar y para juzgar. Para ver lo malo y para ver lo que hay que cambiar. Uy, hermano, tenemos ojo clínico. Uy, esto no está bien. Uy, aquí, esto no está suficientemente limpio. Uy, aquí, allá y acá. Y qué raro, ¿y por qué no hicieron esto? Y aquí falta tal cosa. Y somos muy buenos para criticar, señalar y juzgar. Pero podríamos ser de igual de buenos para decir, mira, falta esto. Yo, la próxima semana me propongo que yo lo voy a hacer. Uy, no está del todo limpio. ¿Dónde están los trapos? Uy, no hay trapos. ¿Cómo que no hay trapos? Bueno, yo voy a comprar trapos. Yo voy a traer los trapos. Y yo los voy a donar. Oye, la siguiente semana, ¿y el trapo que doné? No, es que se perdió. Ay, yo no voy a traer más trapos nunca aquí. No sé. Nuestras actitudes. ¿Saben? Una vez me pasó algo muy interesante. Estando en yo no sé, bueno, yo ya sí me di cuenta que aquí en Costa Rica, o por lo menos en San Rafa, es igual que en Santa Fe, allá en Panamá. Cuando hay una actividad bautista, hay 2 cosas que no pueden faltar. ¿Cuáles son? La palabra de Dios, obviamente, esa Biblia, y algo más que no puede faltar. Comida. Por eso andamos como andamos, ¿ah? Yo creo que es muy evidente, hermanos, ¿ok? La comida no puede faltar. Me acuerdo que tenemos una actividad, si no me equivoco, era aniversario. Y en aquel momento, hermano, tomé una de aquellas decisiones que, bueno, uno toma una vez en la vida
y que trajo cola. ¿Qué sucedió? Una familia de la iglesia, con mucho amor y generosidad, donaron un dulce para el aniversario. Un queque, gracias por la traducción. Y llevaron el queque a la iglesia, y cuando yo vi el queque, yo vi la cantidad de gente, yo dije, uy, gracias por la generosidad y todo, pero ese queque no va a alcanzar. Normalmente cuando hay una actividad así, hay muchos niños y adultos y jóvenes, ¿uno a quién le da primero el queque? A los niños, pero pastor, ese día no sé si no leí la Biblia, no sé qué me pasó, pero yo pensé, no hombre, normalmente todos se los damos a los niños siempre. Esta vez vamos a hacer algo diferente. Vamos a repartir a los adultos, que fueron la familia, los adultos, los que colaboraron con la fiesta, y si nos alcanza para algunos de los cuantos niños. Ahora, no crea que no le dimos nada, a los niños le dimos arroz con pollo, canastitas, había fresco y había un montón de cosas, ¿no? Pero el dulce para los adultos. Yo pensé que todo estaba bien. Ahora, en realidad es que yo quería comer queque, hermano, eso era todo. No, son bromas. Lo decidimos así. Al final terminó la actividad y todo, oiga, y viera lo que pasó los siguientes días. 2 y 3 familias de la iglesia indignadas, enojadísimos. ¿Por qué? Porque no le dieron queque a los niños. Pero porque no le dieron queque a su niño. Y una de esas familias se atrevió, tuvo el valor, porque a veces solamente rumoran por ahí todo y todo se mantiene por debajo y el pastor no se entera, pero una familia se armó de valor. Llegaron ante mí al culto siguiente y dice, pastor, tengamos una queja, algo no estamos de acuerdo con la iglesia. Y yo pensando, ¿qué hizo mi suegra? ¿Será que habrá venido? O sea, no, que yo le había invitado a predicar ese día a mi suegro y bueno. Y entonces me dice, no, pastor, es que yo quiero saber por qué por qué no le dieron queque a los niños. Y en ese que me confrontan de esa manera, bueno, gracias a Dios, ese día se había leído la Biblia, había orado. Y en aquel momento escuché la voz del cielo, una respuesta salomónica llegó a mi mente y corazón. Y me dice, pastor, ¿y por qué no le dieron a los niños? Y ya, oh, por Dios, le contesté, porque no alcanzó. Porque no alcanzó. ¿Pero por qué no alcanzó? Porque no fue suficiente. Porque más hermanos no trajeron más queque. Pero ¿sabe qué fue lo interesante? Después esta persona ya entendió el mensaje y se fueron. Las 3 familias que se habían enojado porque el queque no había alcanzado, ninguna de las 3 familias había aportado nada para la fiesta o para la comida. Entonces uno se queda pensando como que muchas veces decimos lo que hace falta. La pregunta es, ¿podemos hacer lo que es necesario para suplir con esa necesidad? ¿Hay ministerios que en la iglesia hace falta? ¿Hay más ministerios que pudiéramos tener en nuestras iglesias? Claro que sí. Claro que sí. Usted alguna vez nos ha preguntado, ¿y por qué en nuestra iglesia no hacen tal cosa? ¿Y por qué en nuestra iglesia? Y la iglesia falta esto, y la iglesia falta lo otro. Cuando hay hermanos en mi iglesia que se acercan a decirme eso, con confianza, y ojo, a mí me encanta que lleguen a hacerlo. Dice, pastor, pastor, ¿por qué en la iglesia no hacemos tal y tal actividad? Y pastor, y hacemos aquí, y hacemos allá. Y hermano, me parece excelente, perfecto. Mira, a mí me gustaría hacerlo, pero yo no sé cómo, no tengo tiempo de hacerlo. ¿Usted cree, la parte clave, que usted puede encargarse de ese ministerio? De ahora en adelante, bienvenido. Usted es el encargado del ministerio de limpieza de techo. Me parece muy bien. Un ejemplo, no un ejemplo. Cuando, hermano, encárguese usted. No, pastor, es que yo quería que la gente lo hiciera. Es para que la gente lo haga. Es para que usted lo haga. No, hermano. Hágalo usted. Yo le apoyo. Llamamos a la gente, captamos la visión. Juntos lo hacemos. Ya es otra cosa, ¿eh? Hay mucha gente que ve la necesidad y cuando ve la necesidad lo cuenta, lo critica y lo juzga. Pasa de largo. Pasa de largo. Indiferentes, apáticos, no les importa, no es con ellos. Ellos tienen su propio camino. Esas personas lastimosamente no han captado el verdadero cristianismo. El buen samaritano ve la necesidad. ¿Y saben qué es lo curioso? El buen samaritano es movido a misericordia. Ese mover a misericordia es, ¿sabes? Yo voy a hacer algo, pero no es hacer algo, es hacer lo que tenga que hacer. Hacer lo necesario, lo suficiente. Suplir y proveer para esa necesidad. Es ayudar al otro, ayudar al prójimo. Y ojo, esto también se aplica a nuestros hogares. No hay mayores o más personas próximas que tenemos en nuestra vida que nuestro cónyuge.
¿No le ha pasado que de un pronto a otro usted va por la cocina y ve esa pila de trastes y que usted la ve y qué hace? Ve la necesidad y qué hace, sigue de largo, ¿no? Y, hermanos, hay que bajarse la cabalgadura, dejar un momento la tele, dejar un momento el celular, el Facebook, redes sociales, Instagram, y ponerse a lavar los platos. Ponerse a lavar los platos, amar a su prójimo. Ahora ya todo el mundo, no sé ni para qué problema. Bueno, esto lo están transmitiendo, ¿eh? Mi esposa no puede ver esto, ¿ok? Pero hermano, hay que amar al prójimo. Hay que amar al esposo, hay que amar a los hijos de igual manera. Y eso va a involucrar que usted y yo queremos hacer un montón de cosas. Sí, pero deténgase. No es lo que usted quiera hacer, es lo que usted debe hacer. Y usted y yo debemos amar a los demás como a nosotros mismos. ¿Sabe? Fue tanto el impacto que tuvo esta historia, que luego Jesús le dijo, en el verso 36, la respuesta fue contundente de parte de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Y le dice en el verso 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Ay, mi hermano, esa pregunta para el intérprete de la ley le cayó como ácido. Le cayó tan mal que, ojo, ni siquiera pudo decir el samaritano. No pudo. Dice el verso 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. El que usó de misericordia con él. ¿Saben quién fue? El que conocía poco, pero lo vivió. El que realmente fue movido a misericordia. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo tajantemente, duro y al hueso, diríamos por ahí, breve, conciso y macizo. Ve y haz tú lo mismo. Ya, ahí está. Ve y haz tú lo mismo. Hermanos, a nuestro alrededor hay mucha necesidad. En nuestro hogar hay necesidad. En nuestra iglesia hay una necesidad. Hay muchas necesidades. No sea indiferente, no sea apático, no sea de un corazón duro, no sea de una dura cerviz, no sea, hermano mío, poco importa. No siga simplemente por su camino. Oh, hermano, veamos a través de los ojos de Jesús. Tengamos misericordia y pongamos nuestra vida a disposición para poder ayudar y bendecir a otros. Estamos en un mes muy lindo, el mes de la Navidad, en diciembre, los aguinaldos, tenemos un montón de cosas. ¡Qué bueno! Y gloria a Dios por cada una de sus bendiciones, amén. Pero con cuánto esto puede bendecir y colaborar y ayudar a una persona que realmente lo necesita. Saben, le digo algo y con esto termino. Yo creo que esta es la manera más efectiva de hacer discípulos. En una iglesia, en nuestras iglesias, gracias a Dios somos muy activos. En nuestra familia base hay muchas actividades, muchas cosas que hacer. Campañas evangelísticas, seminarios de parejas, tenemos campamentos, tenemos Avance Sport, tenemos un montón de cosas, ojo, lindas y preciosas. Yo no digo que no, valen la pena. Pero no hay nada que gane más personas para Cristo que el verdadero amor demostrado por parte de los creyentes hacia el mundo perdido. El poder dedicarles tiempo, el poder suplir para sus necesidades, el poder mostrarle el amor de Cristo, y no necesariamente la primera vez o la segunda, tercera, con una predicación y la exposición del plan de salvación, que ojo, hay que hacerlo. Pero cuando ellos pueden ver a Cristo, no solo a través de la Biblia, sino a través de nuestras vidas, esas personas entenderán mejor el mensaje de la salvación y vendrán a los pies de Cristo y se verán verdaderos discípulos. Esa es la manera más correcta. Pero si usted, hermano, ni siquiera le habla a sus vecinos, si usted se la pasa peleando con ellos, ahora hay vecinos que son, no quiero contar nada aquí de mis vecinos porque no sé si verán algún día el mensaje. Tengo uno muy bueno, vive a la par mía, un buen samaritano. Y no voy a decir dónde vive el otro, pero a veces uno tiene sus luchas y sus batallas. Pero cuando podemos mostrarles a ellos a Cristo, aunque no lo merezcan, pero ellos pueden ver en nosotros madurez, actitudes, amor, el verdadero cristianismo, es una oportunidad de que en algún momento ellos puedan también conocerle. Hermanos, seamos movidos a misericordia, no seamos indiferentes.
sintamos con el corazón de Dios y ayudemos a otros. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque nos permites estar en una iglesia donde podemos conocer la verdad. Gracias, Dios, por esta preciosa iglesia, porque hay una sana doctrina. Porque, Dios, podemos conocerte, amarte, buscarte. Dios, ayúdanos ahorita a poder cumplir con la responsabilidad de no solo conocer la verdad, sino vivirla y propagarla y enseñarla. Amén. A través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras, a través de nuestro actuar. Dios, gracias por todas las demás actividades que podemos tener en nuestra iglesia y en nuestra familia Avance. Gracias por todo, Dios, lo que tú nos has dado. Pero ayúdanos a entender y captar la importancia que tenemos de poder a través de nuestras vidas mostrar a la persona de Jesús, para que otros puedan conocerte a ti, buscarte de todo corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser sensibles, a poder captar, entender, discernir tu voz, tus señales. Permítenos, Dios, ser movidos a misericordia, actuar para bendecir no solo al mundo perdido, sino también actuar para bendecir a nuestra familia, a nuestra iglesia, a tu obra, que juntos podamos seguir adelante, amándote, buscándote, sirviéndote, Dios. Te lo pedimos, Padre. Gracias por esta gran lección que nos das en tu palabra. Ayúdanos, Dios, a vivirla. En el nombre de Jesús. Amén.